Bueno, en este vídeo vamos a repasar las fórmulas de combinatoria y cuándo se usa cada una. Solo tenemos 4 fórmulas que aprendernos. Las permutaciones, que esta era la fórmula, era el número de elementos, se calculaba el factorial de n, si n era el número de elementos, y ya sabemos que el factorial de un número es el producto de ese número por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar a 1. ¿Vale? Estos serían las permutaciones. Después teníamos variaciones de n elementos tomados de m en m. La n de Navarra es el número total de elementos que podemos escoger y la m de Málaga pues sería los elementos que meteríamos en cada grupo que hacemos. Y a lo mejor podemos escoger de entre 10 elementos, pero vamos a hacer grupos de 4. ¿Vale? Pues la n sería 10 y la m sería 4. Y la fórmula para este cálculo era igual que las permutaciones, empezábamos en n, pero multiplicábamos solo hasta tener m factores. ¿Vale? Esto si lo desarrollamos llegaríamos hasta n menos m más 1, o también se puede escribir de esta manera. La tercera que teníamos era variaciones con repetición de n elementos tomados de m en m. Esto es igual, la n es el número de elementos entre los que podemos escoger, m es el tamaño de cada grupo, y aquí pues se pueden repetir. La fórmula es variaciones de repeticiones con repetición de n elementos tomados de m en m era n elevado a m. Y por último, las combinaciones, exactamente igual, de n elementos tomados de m en m. Y la fórmula para las combinaciones era esto. Entonces solo hay 4 fórmulas que aprenderse. De todas formas, según el contexto es relativamente fácil deducirlas. Y bueno, os voy a dar lo que os he comentado, algunos trucos para saber en cuál estamos en cada caso. Entonces, básicamente, lo único que tenemos que hacernos son 3 preguntas para ver cuál es la que aplica. Entonces, lo primero que nos preguntamos puede ser si el orden importa o no importa. Es decir, al hacer nuestras agrupaciones, son 2 grupos distintos si les cambio el orden a los elementos. Pues si el orden sí importa, estamos en un caso, y si el orden no importa, estamos en otro caso. En el caso en que no importe el orden, lo único que podemos tener de las 4 fórmulas es una combinación. Luego, si el orden no importa, ya sabemos que la fórmula que tengo que aplicar es la combinación. Porque para todas las demás, el orden sí importa. ¿De acuerdo? Entonces, si la respuesta es que sí, pues tenemos que seguir haciendo preguntas. Entonces, si el orden sí importa, pues me puedo preguntar si los elementos se pueden repetir o no se pueden repetir. En caso de que sí se puedan repetir, entonces tiene que ser una variación con repetición. ¿Vale? En las variaciones con repetición, los elementos se pueden repetir, pero el orden importa. Y si no se pueden repetir, pues ya solo nos quedan 2 casos. O son variaciones o son permutaciones. Y eso va a depender de si tomo todos los elementos o no tomo todos los elementos. Entonces, si tomo todos los elementos, es decir, la n, el número total de elementos posibles, es igual a los elementos en que formo cada grupo, entonces eso es una permutación de n elementos. Y si no se toman todos los elementos, pues es una variación. Entonces, con estas 3 preguntas, no necesariamente en este orden, pues es muy fácil saber en qué caso estamos. Entonces, lo único que tenéis que pensar es cómo son los grupos que tenéis que formar y ver estas 3 cuestiones. ¿De acuerdo?